lamentablemente. Y como soy un convencido, que digo en la editorial, una política que va en deterioro. Tal vez del tamaño de las capacidades y de las aspiraciones, ¿no? Así es, De definitivamente así quienes es. hacen política. En fin, Sí. hay mucho, mucho como para examinar. Ya platicaremos de Pero tú ese eres el tema. especialista en eso. Adelante, David. Gracias. Pues esto que comentas tiene que ver también con esto que ahora le entrego al auditorio. ¿Por qué? Porque vivimos todavía, y más por esta contingencia, tiempos de incertidumbre. ¿Eso es malo o no lo puede ser tanto? No lo sabemos. Pero mire, fíjese lo que decía este extraordinario sociólogo tan premiado, reconocido y lamentablemente ya se fue recientemente, Zygmunt Bauman, a propósito del tema. Él dice, hoy nuestra única certeza es la incertidumbre. Y bueno, quienes hemos vivido entre la segunda mitad del siglo XX y estas dos primeras décadas del nuevo siglo, lo hemos hecho bajo diferentes regímenes, ideologías, sistemas, modas, etcétera, y hemos llegado a entender que quizá existen dos valores sin los cuales la vida humana y particularmente la vida social serían impensables. Por un lado la seguridad y por otro lado la libertad. Es decir, cuanta más libertad tengamos, menos seguridad, y cuanta más seguridad, menos libertad. Así, en la sociedad, la conquista de libertades nos ha llevado a una gran cantidad de riesgos e incertidumbres y en contraparte a desear la seguridad. Y sí, nuestra sociedad contiene entonces una gran cantidad de categorías sociales que, por decirlo menos, tienen excelentes motivos para no hacernos sentir satisfechos de las relaciones sociales en las cuales estamos involucrados. Vivimos pues en la inseguridad y en la incertidumbre por muchos motivos. Mire, y lo podemos repasar, muchos no están seguros de tener un empleo o de conservarlo y por lo tanto de conseguir los recursos, ya sea el dinero, la educación o la salud, para vivir dignamente y formar a sus hijos. Otros, o ellos mismos, no se sienten seguros de sus relaciones afectivas, de sus amores, de sus amistades. Y algunos más no saben en qué ni en quién confiar, ni en la vida política, ni en la justicia, ni siquiera confían en la vecindad. Vamos, algunos más no saben ya en cuáles valores creer, si los que proponen las iglesias o las escuelas o las empresas o cualquier otro discurso ideológico. Y si lo ejemplificamos en cosas concretas, mire, si nos asaltan en la calle o roban en nuestra casa o si caemos enfermos contagiados por el coronavirus, sin duda conseguimos que nos atiendan, aunque eso de suyo no supone siempre que se resuelva favorablemente. Pero cuando eso sucede nos volvemos dependientes, subordinados, y eso nos hace sufrir. Estamos asustados pues por la fragilidad y por la vacilación de nuestra situación social, vivimos en la incertidumbre y en la desconfianza de nuestros políticos y en nuestras instituciones. Lamentablemente estas situaciones se expresan en problemas de identidad, del tipo, por ejemplo, ¿quién soy yo o qué pasará con mi futuro? Y esto se acentúa más, como lo sabemos, en las generaciones más jóvenes. Continuamente nos preguntamos cómo los cambios culturales, tecnológicos, económicos, políticos, sociales y ahora agréguele los de salud generan incertidumbre en nuestra vida y en nuestra sociedad y cuáles podrían ser las acciones que permitan actuar a nosotros, que nos permitan actuar con sentido ante estas incertezas. O dicho de mejor manera, ¿qué podemos hacer para dar sentido a nuestra vida y para definir una manera de actuar frente a la incertidumbre que enfrentamos? Bueno, por eso tal vez la historia de la humanidad y muchas respuestas que han dado las sociedades a lo largo de su desarrollo, ya sean materiales, ya sean simbólicas, etcétera, tienen por objeto lo que podríamos definir así, gestionar la incertidumbre, es decir, administrarla, que se crea a lo largo del tiempo. La producción de algún grado de seguridad con objeto de poder vivir juntos y organizar las penurias del mundo que nos toca vivir supone siempre enfrentar la incertidumbre, la inseguridad, la falta de respuestas, la falta de referentes a los dilemas que crea la vida diaria en sociedad y en familia. Por eso la historia es en gran medida la respuesta a las incertidumbres para reducir la inseguridad e incrementar el grado de seguridad. Mire, por ejemplo, hacia el siglo IV antes de Cristo, por allá en el año 540, según lo datan los biógrafos, al filósofo helénico Heráclito, y esto nos lo enseñan en la escuela secundaria, se le atribuye la magnífica idea de que todo fluye
y nada permanece, introduciendo así en el pensamiento la idea de que todo cambio libera tensiones creadoras, porque si éstas cesan, lo que aparece es la paralización del mundo y de la sociedad. El análisis, pues, del fenómeno del cambio que acompaña a la explicación de la incertidumbre despierta el espíritu que este filósofo, Heráclito, introdujo desde entonces en el mundo de las ideas. Y bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque por todo ello nos lleva a pensar que la incertidumbre genera la necesidad de crear respuestas a las dudas que suscita. Por eso la humanidad crea sistemas culturales, religiosos, políticos o económicos, porque son formas de gestionar la incertidumbre y de crear la seguridad imprescindible para poder vivir. Y mire, la incertidumbre no es algo extraño en la historia de la humanidad, sino la condición habitual en la que vivimos y creamos con objeto de incrementar nuestra seguridad. En la travesía que brinda la historia siempre han aparecido el miedo y la incertidumbre, y al mismo tiempo, y mejor aún, la idea de cómo enfrentar estos dos compañeros de viaje. Pero bueno, la explicación de la incertidumbre, para finalizar, no se mueve en el terreno de lo inmediato o de lo cercano. Quien quiere encontrar explicaciones ahí se pierde en el mar de sus contradicciones. No, a la incertidumbre tenemos que encontrarla si nos concentramos por encima de todo en los factores que determinan el ritmo de lo que ahora tan necesariamente se ha dado por llamar procesos de aprendizaje colectivo, que aunque en la práctica, como es natural, son tan imprevisibles como cualquier otro proceso creativo. ¿Qué nos queda? Enfrentar la incertidumbre buscando las respuestas para superarla. Y ese dilema entre seguridad y libertad, pues darlo por hecho, nos va a acompañar siempre, sin duda. Y bueno, vivimos, Francisco, y seguiremos durante un buen rato más viviendo tiempos de incertidumbre. Y una de las partes que nos preocupa a muchos, como padres, como integrantes de una sociedad, y dentro de esta incertidumbre que tú estás tratando, es hacia dónde vamos, cuál va a ser el prototipo de la nueva generación, qué les estamos dejando a nuestros hijos, cómo los estamos ayudando a que se preparen para esto, o cómo nos estamos preparando para todo esto. Una serie de preguntas que nos llevan a ese tema de la incertidumbre, que a su vez es producto o es factor de muchas enfermedades que estamos teniendo en el siglo XXI. La incertidumbre, la inseguridad. Sí, por supuesto. Me recuerda las palabras de Juan Gelman, este poeta, sí, gran poeta argentino, a propósito del futuro y de la incertidumbre que conlleva, decía, por eso te llaman porvenir, es otra forma de decirlo, porque nunca llegas, siempre estás por venir, pero no estás aquí. Entonces creo que el dilema de pensar hacia dónde vamos no tiene respuestas, ni nadie puede tener una receta para decir vamos a llegar exactamente a este punto. Y las condiciones que podrían, digamos, modificar un proyecto de futuro, para decirlo así, pues son estas las que tenemos ahora y son en las que podemos actuar. Lamentablemente, pues esta crisis sanitaria ha venido como a trastocarlo todo, ¿verdad? Hemos perdido esa capacidad o corremos el riesgo de perder esa capacidad de analizar con cierta objetividad, aunque esto no me gusta mucho porque perdemos también este otro sentido de interpretación del mundo, analizar con objetividad lo que está pasando, ¿no? Sí, es uno de los, de hecho, y hay estudios de que las nuevas generaciones o las generaciones muy tecnológicas están perdiendo esa capacidad de autocrítica y de crítica, sí, de análisis y de autoanálisis. Sí, sí, claro, que en otras palabras significa dotar de sentido a las cosas del mundo y a lo que hacemos todos. Si no lo hacemos, o si solo actuamos de manera pragmática, reproduciendo cosas o dando por hecho lo que otros dicen y hacen, pues el mundo no va a cambiar. Y es porque también, lo hemos tratado en este espacio, le damos mucha importancia a la inmediatez. Sí, sí, el mundo es ahora así exigente en la resolución inmediata de las cosas. Y si uno se entrega, cierra los ojos y se avienta ahí a ciegas, pues bueno, lo vemos con lo que pasó en Beirut. Periódicos, redes sociales, todo lo que quieras, nos asombró el hongo de humo que se hizo con la explosión de esta bomba. Bueno, de esta fábrica. Sí. Eso fue una nota que impactó al mundo. Pero hoy, ya. Sí, ya rápido, pasa. Lo que sigue, rápido. Ya hoy hay otra explosión en Corea o no sé dónde. Es decir, sí, claro.
lo que sucede hoy, mañana es probable que se olvide, ¿no? Ese es su destino, la inmediatez. Pero la incertidumbre sí es algo que se debe de tratar a fondo, ¿eh? Nos ha acompañado. Siempre nos ha acompañado, tienes razón. Por eso lo digo, es lo habitual, no debe de sorprender, no lo podemos ver como un elemento extraño en la vida, sino al contrario. Pero cambia su enfoque. Completamente. Cuando uno da por hecho que está aquí, que forma parte de los elementos que de alguna manera están condicionando la existencia de cada uno de nosotros, pues entonces aprendemos a enfrentarla, a vivir con ella. Como decimos ahora, ¿no? Que el coronavirus llegó para quedarse. Bueno, significa, si lo aceptamos, que tendremos que vivir con él, modificando muchas cosas. Y la incertidumbre llegó para quedarse. Por supuesto, siempre. Aquí está y no hay que temerle. Si decía este filósofo, todo fluye y nada permanece. Bueno, pues entonces ese proceso que nos genera miedo, inseguridad, tiene también dentro de sí las posibilidades de su superación, digámoslo, ¿no? Aunque sea como un bucle que siempre está dando vueltas. Superamos una cosa y tenemos otra encima, ¿no? Sí. Y así es, esa es la historia de la humanidad. En esa inmediatez que estamos viviendo ahora. Así es. Oye, cambiando radicalmente de tema, pero siguiendo sobre lo mismo, qué importante, para que vean qué importante es la labor de los filósofos, del sociólogo, del antropólogo, etcétera, etcétera. Esto lo saco a relucción por la eterna batalla que hay entre las ciencias sociales y las ciencias exactas. Sí. Porque las ciencias exactas ahorita han estado en boga, ¿verdad? Y no nos dan todas las respuestas, como sabemos. Y no nos dan todas las respuestas, exactamente. Y aquí, hoy estamos viendo algo diferente. Sí, la filosofía es tan necesaria en la vida diaria y no se necesita estudiar filosofía para entenderlo, ni para conocerla, ni para aplicar, digamos, aunque no tiene un sentido práctico, lo sabemos, sino de reflexión. Pero precisamente ahí, porque hemos perdido mucho la ruta de pensar las cosas y ahora tenemos, fíjate, paradójicamente una magnífica oportunidad, porque la contingencia, si algo nos da, pues es un poco más de elementos, digamos, espacio, tiempo, etcétera, para pensar las cosas. Y yo creo que en áreas de filosofía, me refiero yo a la parte masificada, no a quien estudia la filosofía, nos hace falta conocer y leer más filósofos, más gente especializada por áreas como América Latina o América del Sur concretamente, o los europeos que tienen una visión a veces radical con lo que tiene que ver con América Latina, pero a veces muy acertada con todo lo que ha venido sucediendo, pero hay que leerlos porque la filosofía nos está dando muchas respuestas y enseñando muchos caminos. Sí, fíjate nada más el día de hoy lo que dice este filósofo español Víctor Gómez Pin, y lo dice en una nota que en la prensa española rescata muy fuerte. Dice, la filosofía es el destino de la ciencia. Ahí está. Digamos, esto puede ser controversial y obviamente dicho así... Va a ser controversial. Sí, y dicho así a mucha gente le va a incomodar, pero si nos introducimos en la lectura, vamos a encontrar elementos de, digamos, de razón en un pensador filosófico como él, que no niega el valor de la ciencia, ni mucho menos, pero que dice, lamentablemente se separaron hace mucho tiempo en el pensamiento. Sí, hay mucho divorcio. Claro, mucho divorcio. Pero que dice ahora la filosofía es el destino de la ciencia, le da el valor a las dos dimensiones, ¿verdad? Y que finalmente tienen que volver a caminar juntas. Sí. Tarde que temprano. Pues como sucedió en el Renacimiento, y por eso ese florecimiento de tantas cosas en el mundo en aquellos siglos. Y lo volvimos a dejar. Claro. Volvimos a divorciarnos. Sí, o el, digamos, crecimiento del mundo antiguo, por ejemplo, en el pensamiento griego, ¿no? Que tanta influencia tiene todavía en nuestra manera de pensar y que a veces intentamos hacerlo a un lado, ¿no? ¿Qué pesa más, la influencia griega o la romana? No, pues ambas tienen su etapa, ¿no? Pero digamos, para decirlo de manera muy coloquial, quien es primero en tiempo es primero en derechos. Entonces los griegos tienen, digamos, como una entrada, porque además ellos nutrieron mucho al pensamiento romano, que después, por supuesto, al fusionar y poner lo propio, crea nuevas formas culturales de pensamiento, ¿no? Y continúa esa beta filosófica importante, pero creo que lo que hicieron los primeros pensadores griegos, aquí está, son las herramientas que nos permiten todavía echar una mirada sobre el mundo, ¿no? Por eso esa alusión que hacía yo a Heráclito, porque todo el mundo lo reconocemos como el padre, digamos, de la historia, pero cuando uno lo lee y le da sentido, a lo mejor es el mismo que tú le das o que le da otra persona, porque en eso consiste darle sentido al mundo, en que cada uno con nuestra experiencia, nuestra carga de vida,
le damos uno en particular, digamos, pero nos ayuda a interpretarlo y a encontrar posibles respuestas, ¿no? Que necesita el mundo en este momento. Mucho, mucho, Necesitamos porque muchas respuestas para poder avanzar. sí, como dices tú, lo más peligroso es la inmediatez de nuestras actuaciones y de nuestras decisiones. O el desarrollo de esa sociedad líquida que también nos regala un filósofo. Sí. Entonces hay mucho camino que hacer. Pues, recuerda el filósofo de Güemes, ¿no? Ándale, la cotidianidad. Sí, el sentido común de la vida, ¿no? Que también las disciplinas sociológicas lo rescatan en otro sentido, la sentidocomunología, por O decirlo los así. antropólogos. Sí, entonces ahí están muchas de las verdades porque no hay que inventar muchas cosas, ¿no? Es encontrar, unir, buscar y entender y luego hacer uno el propio esfuerzo para, digamos, que de eso resulte algo combinado con lo que uno ha aprendido, sabe, desea, sueña, porque todo eso juega un papel importante en nuestra forma de concebir el mundo y de cómo lo actuamos, ¿no? David, pues muchas gracias. Gracias. Todos los jueves, ricas pláticas. Antes las hacíamos varas de micrófono. Sí, ¿verdad? Pero bueno, el auditorio lo sabe. Fuera del micrófono también platicamos mucho estas cosas y son mucho más ricas todavía. La grilla. De todo ahí en la viña del Señor, dice. 8 de la mañana con 31 minutos. Antes de irnos a la pausa, déjenme le platico a familiares y amigos que en vida lo fueron del señor Juan Antonio Murillo Félix,